En el corazón vibrante y a menudo despiadado de la alta sociedad de Sevilla, donde los lazos familiares se entrelazan con ambiciones ocultas y las sonrisas pueden ocultar los juicios más severos, se preparaba un evento que prometía ser la cumbre de la temporada, la boda de Sofía Mendoza con el acaudalado banquero, Ricardo Vargas. Sofía, una joven de belleza serena y espíritu independiente, había soportado en silencio los comentarios condescendientes de su primo, Javier Benavides, un hombre de porte elegante pero corazón vanidoso y lengua afilada. Desde la infancia, Javier había encontrado placer en menospreciar a Sofía, disfrazando su envidia con un humor ácido que a menudo dejaba a la joven con un nudo en la garganta. El día de la boda llegó envuelto en la fragancia de azahar y el murmullo expectante de los invitados reunidos en la majestuosa hacienda de los Mendoza. Sofía, vestida con un traje de encaje blanco que realzaba su gracia natural, caminó hacia el altar con una mezcla de ilusión y una sombra de aprensión. Sabía que Javier estaría allí, observándola con sus ojos críticos, listo para destilar su veneno en cualquier oportunidad. A pesar de ello, Sofía se esforzó por mantener una compostura impecable, aferrándose a la esperanza de un nuevo comienzo junto a Ricardo, un hombre que siempre la había tratado con respeto y admiración. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, Sofía sintió la penetrante mirada de Javier clavada en ella. En el momento en que los novios intercambiaron votos y sellaron su unión con un beso, una risa sonora y cargada de burla resonó en el silencio solemne. Era Javier, de pie entre los invitados, con una sonrisa sardónica dibujada en el rostro. Su comentario, lo suficientemente alto como para ser escuchado por varios de los presentes, insinuó la supuesta falta de atractivo de Sofía y la conveniencia del matrimonio por la fortuna de su familia. El rubor subió a las mejillas de Sofía, y por un instante, su mundo se tambaleó. Ricardo, notando su angustia, le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole un silencioso apoyo. La recepción que siguió estuvo marcada por una atmósfera tensa. Sofía hizo todo lo posible por sonreír y conversar con los invitados, pero las palabras hirientes de Javier seguían resonando en su mente. Lo vio acercarse a ella en varias ocasiones, siempre acompañado de una camarilla de amigos que reían sus ocurrencias sarcásticas a costa de la novia. En un momento particularmente humillante, Javier levantó su copa de champán y brindó por la belleza interior de Sofía, provocando una oleada de risas incómodas entre algunos de los presentes. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Sofía, pero logró contenerlas, aferrándose a la dignidad que su abuela le había inculcado desde niña. Ricardo, observando el sufrimiento silencioso de su esposa, sintió una oleada de rabia contenida. Siempre había sospechado la naturaleza mezquina de Javier, pero presenciar su crueldad en un día tan especial para Sofía encendió una furia fría en su interior. Decidió que no permitiría que Javier empañara la felicidad de su esposa. Con una calma sorprendente, Ricardo se acercó a Javier y lo invitó a conversar en privado en el jardín. Javier, sintiéndose halagado por la atención del influyente banquero, aceptó de inmediato, sin sospechar las verdaderas intenciones de su primo político. Mientras caminaban por los senderos iluminados del jardín, Ricardo mantuvo una conversación aparentemente trivial, elogiando la belleza de las rosas y la serenidad de la noche. Javier, envalentonado por la aparente amabilidad de Ricardo, continuó con sus comentarios despectivos sobre Sofía, creyendo haber encontrado un aliado en su desprecio. Sin embargo, al llegar a un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas, la actitud de Ricardo cambió drásticamente. Su rostro, hasta entonces amable, se endureció, y sus ojos se clavaron en Javier con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. Con una voz grave y firme, Ricardo confrontó a Javier por su comportamiento inaceptable. Le recordó la importancia del respeto y la decencia, especialmente en un día de celebración familiar. Javier, sorprendido por el cambio repentino de Ricardo, intentó excusarse con argumentos débiles y risas nerviosas, pero el banquero no se inmutó. Le dejó claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia su esposa y que sus acciones tendrían consecuencias. La conversación terminó con un Javier visiblemente incómodo y un Ricardo determinado a proteger la felicidad de Sofía a toda costa. Los días y las semanas que siguieron a la boda transcurrieron con una calma superficial. Sofía intentaba olvidar los momentos amargos de su gran día y concentrarse en construir su nueva vida junto a Ricardo. Sin embargo, la sombra de Javier y su humillación pública seguía presente en sus pensamientos. Ricardo, por su parte, había comenzado a mover hilos discretamente, utilizando sus influencias en el mundo de las finanzas y los negocios para investigar la vida de su primo político. Sabía que la vanidad y la arrogancia a menudo ocultaban debilidades y secretos, y estaba dispuesto a descubrirlos si era necesario para asegurar la tranquilidad de Sofía. Mientras tanto, Javier continuaba con su vida de aparente éxito y despreocupación. Se jactaba de sus ingeniosas burlas sobre Sofía en reuniones sociales, sin darse cuenta de que algunos de los presentes comenzaban a verlo con otros ojos.
La mezquindad de su comportamiento, especialmente hacia una recién casada en su propio día, había comenzado a generar un sutil pero creciente resentimiento en ciertos círculos de la alta sociedad sevillana. El karma, como una fuerza silenciosa e invisible, comenzaba a tejer su red alrededor de Javier, sin que él lo sospechara siquiera. Unos meses después de la boda, comenzaron a circular rumores sobre las inversiones arriesgadas y los problemas financieros que enfrentaba la empresa de Javier. Lo que inicialmente eran susurros se convirtió en conversaciones más abiertas, y pronto se hizo evidente que el próspero negocio familiar de los Benavides estaba al borde del colapso. Varios proyectos clave habían fracasado, dejando a Javier en una situación económica precaria. Sus intentos desesperados por conseguir financiación adicional fueron rechazados por los bancos, que ahora lo veían con desconfianza. La noticia del declive financiero de Javier llegó a oídos de Sofía a través de conocidos comunes. Aunque una parte de ella sentía una punzada de satisfacción al ver las dificultades de quien tanto la había humillado, otra parte experimentaba una sensación incómoda. Nunca había deseado la ruina de Javier, solo que entendiera el daño que sus palabras podían causar. Ricardo, al notar la ambivalencia en el rostro de su esposa, la abrazó con ternura y le aseguró que no tenía nada que reprocharse. Él había actuado para protegerla, pero el destino parecía estar siguiendo su propio curso. La situación de Javier empeoró rápidamente. Se vio obligado a vender propiedades familiares y a reducir drásticamente su estilo de vida. Aquellos que antes lo adulaban ahora lo evitaban, y las invitaciones a los eventos sociales comenzaron a escasear. La soledad y la desesperación comenzaron a hacer mella en su carácter arrogante. En un intento desesperado por salvar su empresa, Javier buscó la ayuda de Ricardo. Se presentó en su oficina con una humildad forzada, pidiéndole un préstamo que le permitiera superar la crisis. Ricardo escuchó la súplica de su primo político con una expresión impasible. Recordó las risas y los comentarios despectivos durante la boda, la humillación que Sofía había tenido que soportar. Aunque una parte de él sentía la tentación de negarle la ayuda y dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos, otra parte, influenciada por la nobleza de espíritu de Sofía, le hizo reconsiderar su decisión. Ricardo le ofreció a Javier un préstamo, pero con condiciones estrictas que lo obligarían a cambiar su comportamiento y a asumir la responsabilidad de sus errores. Javier aceptó las condiciones con gratitud, aunque en su interior aún bullía un resentimiento hacia Ricardo y Sofía. A medida que luchaba por reconstruir su vida y su negocio, se vio obligado a interactuar con ellos en varias ocasiones. Para sorpresa de muchos, Javier comenzó a mostrar una actitud más humilde y respetuosa hacia Sofía. Aunque las heridas del pasado no se curaron por completo, se estableció una tregua tácita entre ellos. Parecía que el karma, en su forma más sutil, había logrado enseñarle una valiosa lección a Javier. Sin embargo, el destino a menudo guarda sorpresas inesperadas. Justo cuando Javier comenzaba a recuperar cierta estabilidad económica y social, un nuevo revés amenazó con destruirlo por completo. Una investigación gubernamental destapó una serie de irregularidades financieras en su empresa, revelando prácticas fraudulentas que lo exponían a graves cargos penales. La noticia se propagó como la pólvora en Sevilla, y el nombre de Javier Benavides se convirtió en sinónimo de escándalo y corrupción. Sofía y Ricardo se enteraron de la noticia con una mezcla de sorpresa y preocupación. Aunque Javier había sido cruel con Sofía, nunca habían deseado verlo enfrentar una situación tan grave. Ricardo, fiel a su naturaleza compasiva, decidió intervenir discretamente. Utilizó sus contactos en el ámbito legal para asegurarse de que Javier recibiera un juicio justo y que se respetaran sus derechos. Sofía, por su parte, le envió un mensaje privado a su primo, ofreciéndole su apoyo incondicional en estos momentos difíciles. La respuesta de Javier fue inesperada. En lugar de la arrogancia habitual, Sofía recibió un mensaje breve pero sincero, lleno de remordimiento y gratitud. Javier reconocía el daño que les había causado y agradecía su inesperada muestra de humanidad. Por primera vez, Sofía sintió que las barreras que los habían separado durante tanto tiempo comenzaban a desmoronarse. El karma, en su danza compleja y a menudo inescrutable, parecía estar revelando una nueva faceta de la historia, donde la venganza daba paso a la comprensión y el rencor a la posibilidad del perdón. Pero el destino aún tenía un último giro preparado. En medio del proceso legal de Javier, salió a la luz una información sorprendente que vinculaba su declive financiero y sus problemas legales con acciones secretas de un rival comercial de Ricardo. Este rival, resentido por un negocio fallido en el pasado, había estado manipulando sutilmente los hilos para perjudicar tanto a Ricardo como a Javier, utilizando la arrogancia de este último como un arma en su contra. La revelación de esta conspiración sumió a Sofía y Ricardo en una profunda reflexión. Se dieron cuenta de que el karma, aunque a menudo se manifiesta como una consecuencia directa de nuestras acciones,
también puede ser influenciado por fuerzas externas y motivaciones ocultas. La burla de Javier en la boda había sido un acto de mezquindad, pero su caída no había sido únicamente el resultado de sus errores. Había sido, en parte, una pieza en un juego mucho más complejo y oscuro. ¿Cómo reaccionarían Sofía y Ricardo ante esta nueva información? ¿Buscarían venganza contra el verdadero artífice del sufrimiento de Javier? ¿O prevalecería su sentido de la justicia y la compasión? El destino de Javier pendía de un hilo, y el futuro de las relaciones familiares en la alta sociedad sevillana estaba a punto de tomar un giro inesperado. La risa burlona en la boda había desencadenado una serie de eventos cuyas consecuencias aún estaban lejos de revelarse por completo. La revelación de la participación del rival comercial de Ricardo, un hombre llamado Armando Salazar, sacudió los cimientos de la sociedad sevillana. Armando, conocido por su astucia en los negocios y su falta de escrúpulos, había mantenido durante años una rivalidad feroz con Ricardo. Ambos provenían de familias influyentes, pero sus caminos divergieron cuando Ricardo, a pesar de las expectativas, demostró ser un hombre de principios y visión, mientras que Armando se inclinó por las tácticas deshonestas y el enriquecimiento a cualquier costo. La raíz del conflicto se remontaba a un acuerdo comercial crucial que había salido mal varios años atrás. Ricardo había descubierto que Armando estaba involucrado en prácticas ilegales para obtener una ventaja competitiva y, aunque le dolió, no dudó en denunciarlo ante las autoridades. Armando, aunque logró evitar la cárcel gracias a sus contactos y a la habilidad de sus abogados, juró vengarse de Ricardo y destruir su reputación y su imperio. Desde entonces, Armando había estado esperando la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. La boda de Sofía y Ricardo le proporcionó el escenario ideal. Al ver la arrogancia de Javier y su tendencia a menospreciar a los demás, Armando reconoció en él un instrumento útil para sus propósitos. Comenzó a alimentar sutilmente la vanidad de Javier, elogiando su ingenio y su sentido del humor, mientras, al mismo tiempo, sembraba dudas sobre la valía de Ricardo y la conveniencia de su matrimonio con Sofía. Armando sabía que Javier, cegado por su propia soberbia, no sospecharía de sus verdaderas intenciones. Le proporcionó información financiera distorsionada sobre los negocios de Ricardo, haciéndole creer que estaba al borde de la ruina. También le sugirió que Sofía, en realidad, se había casado con Ricardo por interés y que pronto lo abandonaría cuando encontrara a alguien más rico. Estas insinuaciones calaron hondo la mente insegura de Javier, exacerbando su resentimiento hacia Sofía y alimentando su deseo de humillarla públicamente. La noche de la boda, Armando se aseguró de que Javier tuviera suficiente alcohol para desinhibirse y que sus comentarios despectivos fueran escuchados por el mayor número posible de invitados. Sabía que la humillación pública de Sofía no solo causaría dolor a Ricardo, sino que también dañaría su reputación en la alta sociedad sevillana, donde la imagen y el honor eran bienes preciosos. Pero Armando no se conformó con eso. Utilizando sus contactos en el mundo de las finanzas y los medios de comunicación, comenzó a difundir rumores sobre las supuestas dificultades económicas de Javier. Su objetivo era doble. Por un lado, debilitar la posición de Javier y hacerlo más vulnerable a sus manipulaciones. Por otro lado, crear un clima de desconfianza y sospecha en torno a la familia de Ricardo, socavando su credibilidad y su influencia. Cuando Javier se acercó a Ricardo en busca de ayuda, Armando vio la oportunidad de dar el golpe final. Sabía que Ricardo, a pesar de su rectitud, sentiría la obligación de ayudar a su primo político, aunque solo fuera por el bien de Sofía y de la reputación de su familia. Armando, entonces, urdió un plan para involucrar a Javier en negocios fraudulentos, asegurándose de que las pruebas apuntaran directamente a él. El objetivo de Armando era doble: destruir la reputación de Javier y, al mismo tiempo, implicar a Ricardo en el escándalo, aunque fuera de forma indirecta. Quería crear una sensación de que la familia de Ricardo estaba corrupta hasta la médula, lo que dañaría irreparablemente su imagen y lo dejaría vulnerable a sus ataques. Sofía, ajena a las maquinaciones de Armando, se sentía cada vez más confundida y preocupada. No entendía por qué Javier, después de un breve periodo de humildad, había vuelto a caer en sus viejos hábitos. Tampoco comprendía el repentino interés de Ricardo en los negocios de Javier, ni las largas conversaciones telefónicas que mantenía en privado. Ricardo, por su parte, se debatía entre su deseo de proteger a Sofía y su necesidad de desenmascarar a Armando. Sabía que el tiempo se agotaba, y que debía actuar con rapidez para evitar que su rival lograra sus objetivos. Sin embargo, también era consciente de que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a Sofía y a su familia. En medio de esta creciente tensión, Sofía comenzó a investigar por su cuenta. Utilizando su inteligencia y su intuición, descubrió algunos detalles inquietantes sobre el pasado de Armando y su relación con Javier. Encontró documentos que sugerían que Armando había estado financiando secretamente algunos de los proyectos más arriesgados de Javier, y que había estado presionándolo para que tomara decisiones financieras imprudentes.
Sofía compartió sus hallazgos con Ricardo, quien se sintió aliviado de que su esposa estuviera al tanto de la situación. Juntos, comenzaron a armar el rompecabezas, descubriendo una red de engaños y traiciones que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Se dieron cuenta de que Armando no solo estaba tratando de destruir a Javier, sino que también estaba llevando a cabo una elaborada venganza contra Ricardo, utilizando a Javier como un peón en su juego. La revelación de la conspiración de Armando planteó una serie de preguntas difíciles para Sofía y Ricardo. ¿Debían exponer públicamente a Armando, arriesgándose a dañar aún más la reputación de su familia? ¿O debían buscar una solución más discreta, tratando de proteger a Javier de las consecuencias de sus actos? ¿Y qué papel debía jugar Sofía en todo esto? ¿Debía mantenerse al margen, confiando la capacidad de Ricardo para resolver la situación? ¿O debía involucrarse activamente, utilizando sus propias habilidades y recursos para luchar contra Armando? Mientras Sofía y Ricardo luchaban con estas preguntas, la situación de Javier se volvía cada vez más desesperada. La investigación gubernamental avanzaba rápidamente, y las pruebas contra él se acumulaban. Javier, consciente de que su vida estaba a punto de desmoronarse, buscó desesperadamente la ayuda de Ricardo. Le suplicó que interviniera en su nombre, que utilizara su influencia para detener la investigación y evitar que fuera a la cárcel. Ricardo, aunque sentía una profunda aversión por Javier, no podía ignorar su súplica. Sabía que, si permitía que Javier fuera encarcelado, estaría condenándolo a una vida de sufrimiento y vergüenza. Además, era consciente de que la caída de Javier también afectaría a su familia, especialmente a sus padres, que eran personas mayores y respetadas en la sociedad sevillana. Sin embargo, Ricardo no estaba dispuesto a ayudar a Javier sin imponerle condiciones. Le dejó claro que, si quería su ayuda, debía confesar toda la verdad sobre su relación con Armando y sobre las prácticas fraudulentas en las que había estado involucrado. También le exigió que se disculpara públicamente con Sofía por el daño que le había causado y que se comprometiera a cambiar su comportamiento en el futuro. Javier, acorralado y sin otra opción, aceptó las condiciones de Ricardo. Con lágrimas en los ojos, confesó sus errores y reconoció la manipulación de Armando. Se disculpó sinceramente con Sofía, admitiendo que sus celos y su vanidad lo habían cegado y lo habían llevado a cometer actos imperdonables. La confesión de Javier proporcionó a Ricardo la información que necesitaba para desenmascarar a Armando. Con la ayuda de sus abogados y de algunos aliados influyentes, Ricardo reunió pruebas contundentes que demostraban la participación de Armando en la conspiración. Presentó estas pruebas a las autoridades, exigiendo que se investigara a Armando y se le llevara ante la justicia. La noticia de la investigación a Armando causó un gran revuelo en la sociedad sevillana. Muchos se sorprendieron al descubrir la verdadera naturaleza de un hombre que siempre había sido considerado un modelo de éxito y elegancia. Otros, sin embargo, no se sorprendieron en absoluto. Habían sospechado durante mucho tiempo que Armando ocultaba un lado oscuro y que sus ambiciones no tenían límites. Mientras la investigación avanzaba, Armando intentó por todos los medios defenderse y desacreditar las acusaciones en su contra. Utilizó su influencia y sus contactos en los medios de comunicación para difundir rumores y sembrar dudas sobre la credibilidad de Ricardo y Javier. Incluso trató de sobornar a algunos funcionarios y testigos clave, con la esperanza de que cambiaran su testimonio. Pero los esfuerzos de Armando fueron en vano. Las pruebas en su contra eran demasiado sólidas, y la determinación de Ricardo de llevarlo ante la justicia era inquebrantable. Finalmente, Armando fue arrestado y acusado de varios delitos graves, incluyendo fraude, conspiración y difamación. El arresto de Armando marcó un punto de inflexión en la historia. La sociedad sevillana, que durante mucho tiempo había tolerado las excentricidades y los excesos de sus miembros más ricos y poderosos, se vio obligada a confrontar la realidad de que la impunidad no podía durar para siempre. El karma, que había estado operando de manera sutil pero implacable, finalmente había dado su golpe más contundente. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál sería el destino de Javier? ¿Lograría redimirse y reconstruir su vida? ¿Y qué papel jugaría Sofía en su proceso de transformación? ¿Podría perdonarlo por completo, o las heridas del pasado seguirían siendo una barrera entre ellos? Además, la caída de Armando planteaba nuevas interrogantes sobre el futuro de la familia de Ricardo. ¿Cómo afectaría el escándalo a su reputación y a sus negocios? ¿Y cómo influiría en su relación con Sofía? ¿Podrían superar juntos las dificultades y construir un futuro feliz, o el peso del pasado seguiría persiguiéndolos? El destino de todos los involucrados pendía de un hilo. El karma, en su sabiduría infinita, había desencadenado una serie de eventos cuyas consecuencias aún estaban lejos de revelarse por completo.
La risa burlona en la boda de Sofía había sido solo el comienzo de una historia mucho más compleja y profunda, una historia de ambición, traición, redención, y en última instancia, de la fuerza transformadora del destino. El juicio de Armando Salazar se convirtió en el centro de atención de toda Sevilla. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad, todos ansiosos por presenciar el desenlace de esta dramática historia. Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras: documentos incriminatorios, testimonios de testigos clave y grabaciones de conversaciones comprometedoras. Armando, a pesar de sus intentos por mantener su compostura, se veía cada vez más acorralado. Ricardo y Sofía asistieron a cada sesión del juicio, enfrentando las miradas inquisitivas y los comentarios maliciosos de algunos de los presentes. Para Sofía, fue especialmente difícil revivir los momentos de humillación que había sufrido a manos de Javier, ahora revelados como parte de un plan maquiavélico urdido por Armando. Sin embargo, la joven se mantuvo firme, apoyando a su esposo y testificando con valentía sobre el daño que las acciones de Armando habían causado a su familia. Ricardo, por su parte, se convirtió en una figura clave en el juicio. Su testimonio fue crucial para demostrar la culpabilidad de Armando y para desmantelar su red de mentiras. Con una serenidad impresionante, Ricardo describió las manipulaciones de Armando, su intento de destruir la reputación de Javier y su objetivo final de vengarse de él. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, dejando en evidencia la bajeza moral de Armando y su falta de escrúpulos. Mientras el juicio avanzaba, Javier permanecía en prisión preventiva, enfrentando sus propios demonios. La soledad y el aislamiento lo obligaron a confrontar la realidad de sus actos y el daño que había causado a quienes lo rodeaban. Escribió varias cartas a Sofía, expresando su arrepentimiento y pidiéndole perdón. En estas cartas, Javier reconocía su arrogancia y su ceguera, admitiendo que había sido un instrumento en manos de Armando, pero que la responsabilidad final de sus acciones era solo suya. Sofía leyó las cartas de Javier con sentimientos encontrados. Aunque una parte de ella se sentía aliviada al ver su arrepentimiento, otra parte no podía olvidar el dolor que le había causado. Sabía que el perdón no era un acto fácil y que requería tiempo y esfuerzo. Sin embargo, también era consciente de que aferrarse al rencor solo prolongaría el sufrimiento y que la única manera de sanar era dejar ir el pasado. En una de las sesiones del juicio, Javier fue llamado a declarar. Su testimonio fue desgarrador. Con la voz quebrada por la emoción, Javier relató cómo Armando lo había manipulado, cómo había alimentado su vanidad y cómo lo había utilizado para llevar a cabo sus planes. Describió las noches en vela, consumido por la envidia y el resentimiento, y cómo Armando se había aprovechado de su vulnerabilidad para convertirlo en su marioneta. Javier también se dirigió directamente a Ricardo y Sofía, pidiéndoles perdón públicamente. Reconoció que sus acciones habían sido imperdonables y que no merecía su compasión. Sin embargo, le suplicó que encontraran en sus corazones la fuerza para perdonarlo, no por él, sino por ellos mismos. Javier expresó su deseo de redimirse y de reconstruir su vida, aunque sabía que el camino sería largo y difícil. El testimonio de Javier causó un profundo impacto en la sala del tribunal. Muchos de los presentes se sintieron conmovidos por su sinceridad y su arrepentimiento. Incluso el juez, un hombre conocido por su severidad, mostró signos de compasión. Ricardo y Sofía se miraron en silencio, sintiendo la tensión aumentar. Sabían que la decisión que tomarían tendría consecuencias trascendentales para el futuro de Javier y para el destino de sus propias familias. Después de varias semanas de juicio, llegó el momento de dictar sentencia. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral mientras el juez leía el veredicto. Armando Salazar fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a una larga pena de prisión. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y consternación. Se había hecho justicia, pero el daño causado por Armando era irreparable. A continuación, el juez se dirigió al caso de Javier Benavides. Reconoció su arrepentimiento y su colaboración con la justicia, pero también enfatizó la gravedad de sus delitos. Javier fue declarado culpable de complicidad y condenado a una pena menor, pero significativa. Además, el juez le impuso la obligación de realizar trabajos comunitarios y de someterse a terapia psicológica. La sentencia de Javier generó un intenso debate. Algunos consideraron que la pena era demasiado leve, argumentando que Javier debía pagar por el daño que había causado. Otros, sin embargo, creían que la sentencia era justa, ya que Javier había mostrado un verdadero arrepentimiento y estaba dispuesto a enmendar sus errores. Ricardo y Sofía se enfrentaron a una difícil decisión. Como víctimas de las acciones de Javier, tenían derecho a expresar su opinión sobre la sentencia. El juez les preguntó si deseaban hacer alguna declaración. Ricardo tomó la palabra y, con voz firme pero serena, dijo: «Señor juez,
Mi esposa y yo hemos escuchado el testimonio de Javier y hemos leído sus cartas. Sabemos que ha cometido errores graves. Y que nos ha causado mucho dolor. Sin embargo, también hemos visto su arrepentimiento y su deseo de cambiar. Creemos que la justicia debe ser implacable, pero también debe ser misericordiosa. Por lo tanto, no nos oponemos a la sentencia dictada. Esperamos que Javier cumpla su castigo y que utilice esta experiencia para convertirse en una mejor persona. Sofía asintió, añadiendo, perdonar no significa olvidar, pero sí significa liberarse del rencor. Javier nos ha pedido perdón, y nosotros, aunque nos cueste, estamos dispuestos a dárselo. Esperamos que pueda encontrar la paz y la redención. Las palabras de Ricardo y Sofía resonaron en la sala del tribunal, llenando el ambiente de una tensión palpable. Todos los ojos estaban puestos en Javier, que escuchaba con la cabeza gacha y las lágrimas corriendo por sus mejillas. El juez, visiblemente emocionado, elogió la generosidad de Ricardo y Sofía y expresó su esperanza de que su ejemplo sirviera para inspirar a otros. Después del juicio, Ricardo y Sofía se enfrentaron a las consecuencias del escándalo. Su reputación, aunque dañada, se recuperó gradualmente gracias a su integridad y a su valentía. Sin embargo, la relación con sus familias se vio afectada. Los padres de Javier, aunque agradecidos por su apoyo, se sintieron avergonzados por las acciones de su hijo. Los padres de Sofía, por su parte, se sintieron orgullosos de su fortaleza, pero también preocupados por el futuro de su matrimonio. Ricardo y Sofía se apoyaron mutuamente durante este difícil periodo. Su amor y su compromiso se fortalecieron ante la adversidad. Aprendieron a comunicarse abierta y honestamente, a compartir sus miedos y sus esperanzas, y a trabajar juntos para superar los obstáculos. Descubrieron que su relación era más fuerte de lo que habían imaginado y que podían confiar el uno en el otro incondicionalmente. Unos meses después del juicio, Ricardo recibió una carta de Javier. En ella, Javier le agradecía su perdón y el de Sofía, y le informaba de sus progresos en la terapia y en los trabajos comunitarios. Javier expresaba su determinación de enmendar sus errores y de convertirse en un miembro útil de la sociedad. También manifestaba su deseo de reunirse con Ricardo y Sofía en el futuro, para poder pedirles perdón en persona y agradecerles su generosidad. Ricardo leyó la carta con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que Javier había cambiado, pero también era consciente de que la confianza se gana con el tiempo y con las acciones. Decidió responder a la carta de Javier, expresándole su disposición a reunirse con él en el futuro, pero enfatizando la importancia de que continuara demostrando su arrepentimiento con hechos, no solo con palabras. El destino de Javier permanecía incierto. Su camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos, pero también de posibilidades. La semilla del cambio había sido plantada, pero su crecimiento dependía de su voluntad y de su perseverancia. El karma, en su infinita sabiduría, había ofrecido a Javier una segunda oportunidad, pero era él quien debía decidir si aprovecharla o desperdiciarla. Y así, la historia de la risa burlona en la boda de Sofía se acercaba a su clímax. Las tensiones estaban al máximo, las emociones a flor de piel, y el futuro de todos los involucrados pendía de un hilo. El juicio había terminado, pero las consecuencias de las acciones de Armando y Javier seguían resonando en la vida de Ricardo y Sofía, en sus familias y en la sociedad sevillana. La pregunta que todos se hacían era, ¿podría el amor triunfar sobre el odio? ¿Podría el perdón sanar las heridas del pasado? ¿Y podría el karma, finalmente, traer la justicia y la redención que todos anhelaban? La vida en Sevilla comenzó a recuperar su ritmo habitual tras el juicio, aunque las heridas emocionales dejadas por el escándalo tardarían en sanar por completo. Ricardo y Sofía se esforzaron por reconstruir su vida, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su matrimonio día a día. La pareja se refugió en su amor y en la compañía de sus seres queridos, encontrando consuelo en los pequeños momentos de felicidad que la vida les ofrecía. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Un nuevo giro en los acontecimientos sacudió los cimientos de la aparente calma, lanzando a Ricardo y Sofía a un torbellino de incertidumbre y peligro. Todo comenzó con una visita inesperada. Una tarde, mientras Ricardo y Sofía disfrutaban de un paseo por el parque de María Luisa, una mujer desconocida se acercó a ellos. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la preocupación y la tristeza. Al principio, Ricardo y Sofía se mostraron cautelosos, pero la mujer insistió en hablar con ellos, asegurándoles que tenía información crucial que podría cambiarlo todo. La mujer se presentó como Isabel, una antigua empleada de Armando Salazar. Con voz temblorosa, Isabel relató una historia sorprendente. Armando, en su obsesión por vengarse de Javier, había ido mucho más allá de lo que se había revelado en el juicio. Isabel afirmó que Armando no solo había manipulado a Javier, sino que también había planeado algo mucho peor, atentar contra la vida de Sofía. Según Isabel,
Armando creía que la muerte de Sofía sería el golpe definitivo para destruir a Javier y a Ricardo, sumiéndolos en una profunda desesperación. Para llevar a cabo su plan, Armando había contratado a un sicario, un hombre peligroso y sin escrúpulos, dispuesto a todo por dinero. Isabel, horrorizada por los planes de su jefe, había decidido abandonar su trabajo y buscar a Ricardo y Sofía para advertirles del peligro. Ricardo y Sofía escucharon el relato de Isabel con incredulidad y horror. Al principio, les costó creer que Armando fuera capaz de semejante atrocidad. Sin embargo, a medida que Isabel proporcionaba detalles cada vez más precisos y convincentes, comenzaron a darse cuenta de que la amenaza era real. El miedo se apoderó de ellos, paralizándolos por un instante. La idea de que Sofía pudiera estar en peligro era insoportable. Ricardo, recuperándose rápidamente del shock inicial, tomó la iniciativa. Decidió que debían tomar medidas inmediatas para proteger a Sofía y para descubrir la verdad detrás de las acusaciones de Isabel. Se pusieron en contacto con un viejo amigo de la universidad, un inspector de policía de confianza, y le contaron todo lo que Isabel les había revelado. El inspector, aunque escéptico al principio, se comprometió a investigar el asunto a fondo. Mientras la policía comenzaba a investigar, Ricardo y Sofía se vieron obligados a vivir en la clandestinidad. Temiendo por la seguridad de Sofía, Ricardo la llevó a un lugar secreto, lejos de las miradas curiosas y de los posibles peligros. Se instalaron en una pequeña casa de campo, rodeada de naturaleza y aislada del mundo exterior. Allí, rodeados de tranquilidad, intentaron recuperar la calma y la serenidad, aunque el miedo seguía acechándolos en cada momento. Los días que siguieron fueron una agonía para Ricardo y Sofía. La incertidumbre los consumía, sin saber si el sicario seguía acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Ricardo se convirtió en el protector incansable de Sofía, velando por su seguridad día y noche. No se separaba de ella ni un instante, dispuesto a dar su vida por salvarla. Sofía, por su parte, intentaba mantenerse fuerte y serena, aunque el miedo la carcomía por dentro. Recordaba las palabras de Javier en el juicio, su arrepentimiento y su deseo de redimirse. Se preguntaba si Javier estaría al tanto de los nuevos planes de Armando y si, en el fondo, seguía siendo una pieza clave en su juego de venganza. La duda la atormentaba, impidiéndole encontrar la paz. La investigación policial avanzaba lentamente, pero con paso firme. El inspector y su equipo lograron encontrar pruebas que corroboraban las acusaciones de Isabel. Descubrieron transferencias bancarias sospechosas, mensajes de texto encriptados y testimonios de personas que habían escuchado a Armando hablar de sus planes de venganza. La red de intrigas tejida por Armando era aún más compleja y siniestra de lo que habían imaginado. En un giro inesperado, la policía descubrió que el sicario contratado por Armando era un viejo conocido de Javier. Se trataba de un hombre llamado Marco, un excompañero de prisión con un largo historial de violencia y una lealtad inquebrantable hacia Javier. La noticia dejó a Ricardo y Sofía sin aliento. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba Javier realmente arrepentido, o seguía siendo parte del plan de Armando? La policía interrogó a Javier en prisión, pero él negó rotundamente cualquier implicación en el nuevo plan de Armando. Javier se mostró consternado al enterarse de las intenciones de su antiguo jefe y aseguró que su único deseo era proteger a Ricardo y Sofía del peligro. Sin embargo, la policía no estaba del todo convencida de su inocencia. La conexión entre Javier y el sicario era demasiado evidente para ignorarla. La tensión aumentó aún más cuando la policía recibió un aviso de que el sicario, Marco, había sido visto cerca de la casa de campo, donde se escondían Ricardo y Sofía. El peligro era inminente. Ricardo y Sofía se prepararon para lo peor, sabiendo que su vida estaba en juego. Ricardo armó un plan para defender a Sofía, dispuesto a enfrentarse al sicario si era necesario. La noche cayó sobre el campo, sumiendo todo en una oscuridad inquietante. Ricardo y Sofía se refugiaron en el interior de la casa, esperando el ataque inminente. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el sonido del viento y el latido acelerado de sus corazones. La tensión era insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un ruido en el exterior rompió la quietud. Ricardo se puso en alerta, empuñando un arma y protegiendo a Sofía con su cuerpo. El sicario, Marco, apareció entre los árboles, con una mirada fría y calculadora. La confrontación era inevitable. El destino de Ricardo y Sofía pendía de un hilo. ¿Podrían sobrevivir a este nuevo ataque? ¿Podrían descubrir la verdad detrás de las acusaciones de Isabel? ¿Y podría el amor triunfar sobre la maldad, incluso en las circunstancias más extremas? La oscuridad era casi total, rota solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Ricardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sostenía el arma con firmeza, listo para defender a Sofía. Ella,
a su lado, intentaba controlar el temblor de sus manos, aferrándose a la esperanza de que todo terminaría pronto. El silencio se rompió de nuevo, esta vez con el crujir de las hojas secas bajo los pies de Marco. Ricardo se movió con rapidez, colocándose delante de Sofía para protegerla. «¡Sal de ahí!», gritó, con la voz cargada de tensión. Marco emergió de entre los árboles, su figura imponente y amenazante recortada contra la oscuridad. En su mano, brillaba el filo de un cuchillo. «Esto no tiene que terminar así, Ricardo», dijo Marco, con una voz sorprendentemente tranquila. «Solo quiero lo que me prometieron». «¿Quién te contrató?», preguntó Ricardo, intentando ganar tiempo. «Sabemos que Armando está detrás de esto, pero ¿por qué tú?». Marco sonrió con frialdad. «Armando paga bien, pero no es solo por el dinero. Javier también tiene sus razones para querer ver a Sofía fuera del camino». Las palabras de Marco golpearon a Ricardo como un puñetazo. «¿Javier? ¿Cómo podía ser?». Sofía jadeó, incrédula. «No, eso no puede ser verdad. Javier nos ayudó, nos protegió». Marco negó con la cabeza. «Javier es un hombre astuto. Sabe cómo manipular a la gente. Te hizo creer que estaba de tu lado, pero todo era parte de su plan. Él y Armando trabajaron juntos desde el principio». Ricardo se negó a creerlo. Había visto el arrepentimiento en los ojos de Javier, había sentido su sinceridad. Pero las palabras de Marco sembraron una semilla de duda en su corazón. En ese momento, se escucharon sirenas a lo lejos. La policía, alertada por el inspector, finalmente había llegado. Marco, al oír las sirenas, se puso nervioso. «Se acabó el tiempo», dijo, lanzándose hacia Ricardo con el cuchillo en alto. Ricardo reaccionó instintivamente, disparando su arma. El disparo resonó en la noche, y Marco cayó al suelo, inerte. La policía llegó en cuestión de segundos, rodeando la casa de campo. El inspector corrió hacia Ricardo y Sofía, aliviado de verlos con vida. «Están a salvo», les aseguró. «Tenemos a Armando bajo custodia, y ahora también a Marco. Todo ha terminado». Ricardo abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo un torrente de emociones, alivio, incredulidad, confusión. Todo había terminado, pero la revelación de Marco sobre Javier lo dejó perturbado. De vuelta en Sevilla, Ricardo y Sofía intentaron retomar su vida, pero la sombra de la traición de Javier seguía persiguiéndolos. La policía continuó investigando, tratando de desentrañar la verdad detrás de las acusaciones de Marco. Ricardo visitó a Javier en prisión, buscando respuestas. «Dime que no es verdad, Javier», suplicó Ricardo. «Dime que no estabas involucrado en esto». Javier negó todo con vehemencia. «Te juro por lo que más quiero que no tuve nada que ver con eso, Ricardo. Armando me engañó, me utilizó, pero nunca quise hacerles daño a ti o a Sofía. Marco era un loco, un criminal. No sé por qué dijo esas cosas». Ricardo quería creerle a Javier, pero las pruebas parecían apuntar en otra dirección. La policía había encontrado mensajes entre Javier y Marco, transferencias de dinero sospechosas y testimonios de otros reclusos que hablaban de su estrecha relación. El juicio final llegó, y la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Durante el juicio, Isabel, la antigua empleada de Armando, subió al estrado para dar su testimonio final. Con voz firme y segura, Isabel reveló un secreto que nadie esperaba. «Armando no actuó solo», dijo. «Tenía un socio, alguien que lo ayudó a planear todo desde el principio. Pero no era Javier». Isabel hizo una pausa, creando un silencio dramático en la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, expectantes. El verdadero socio de Armando era la madre de Sofía. Un grito ahogado resonó en la sala. Sofía se levantó de su asiento, pálida y temblorosa. Su madre, la mujer que siempre la había amado y protegido, era la mente maestra detrás de todo. Isabel explicó que la madre de Sofía, consumida por la envidia y el resentimiento hacia su hija por haberle arrebatado el amor de Ricardo, había planeado vengarse de ella de la manera más cruel. Había contactado a Armando, compartiendo su deseo de ver a Sofía sufrir, y juntos habían urdido un plan para destruir su vida. La madre de Sofía había proporcionado a Armando información sobre los movimientos de su hija, sus debilidades y sus miedos, facilitando así sus planes. La revelación dejó a todos en shock. Ricardo no podía creer que la mujer que había sido como una madre para él fuera capaz de tanta maldad. Javier, aunque aliviado de ser exonerado, se sintió devastado por la traición de la madre de Sofía. Sofía, por supuesto, fue la más afectada de todos. La traición de su propia madre la dejó destrozada, sumiéndola en una profunda tristeza. En el epílogo, Armando y la madre de Sofía fueron condenados a cadena perpetua por sus crímenes.
Javier, aunque libre, quedó marcado para siempre por su pasado y por la traición de aquellos en quienes confiaba. Ricardo y Sofía, finalmente libres de la sombra de la venganza, se marcharon de Sevilla, buscando un nuevo comienzo en un lugar donde pudieran olvidar el horror que habían vivido. Su amor, aunque puesto a prueba hasta el límite, sobrevivió a todo, demostrando ser más fuerte que la maldad y la traición. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, mientras Ricardo y Sofía se alejaban de Sevilla. Dejaban atrás no solo una ciudad, sino también un pasado lleno de dolor y traición. La decisión de empezar de nuevo no fue fácil, pero era necesaria para sanar las profundas heridas que habían sufrido. Querían construir un futuro donde pudieran sentirse seguros y en paz, lejos de las sombras que los habían perseguido. En su viaje, encontraron un pequeño pueblo costero, tranquilo y acogedor. La gente era amable, las calles empedradas y las casas blancas brillaban bajo el sol. Sofía, que siempre había amado el mar, se sintió inmediatamente atraída por la serenidad del lugar. Ricardo, por su parte, encontró en la calidez de la comunidad el refugio que tanto necesitaba. Decidieron quedarse. Los primeros meses fueron difíciles. Sofía tenía pesadillas recurrentes, reviviendo una y otra vez los momentos de terror que había experimentado. Ricardo la abrazaba cada noche, susurrándole palabras de consuelo, asegurándole que estaba a salvo. Poco a poco, con el apoyo mutuo y el paso del tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. Sofía volvió a pintar, encontrando en el arte una forma de expresar sus emociones y de sanar su alma. Sus cuadros, llenos de luz y color, reflejaban la nueva vida que estaba construyendo. Ricardo, que siempre había sido un hombre de negocios, abrió una pequeña librería en el pueblo. El local se convirtió en un lugar de encuentro para los habitantes, donde podían compartir historias, tomar un café y perderse entre las páginas de un buen libro. Javier, por su parte, intentó reconstruir su vida en Sevilla. Aunque fue exonerado de todos los cargos, la sombra de la sospecha y la traición lo persiguió durante mucho tiempo. Se dedicó a trabajar con jóvenes en riesgo, utilizando su experiencia para ayudarles a evitar caer en el mundo del crimen. Nunca olvidó a Ricardo y Sofía, y aunque el dolor de la distancia fue grande, se alegró de saber que habían encontrado la felicidad. Pasaron los años. Ricardo y Sofía formaron una familia, llenando su hogar de risas y amor. El pueblo costero se convirtió en su refugio, en el lugar donde pudieron dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos. Aprendieron que el amor puede superar incluso las pruebas más difíciles, que la traición no tiene la última palabra y que siempre es posible encontrar la luz después de la oscuridad. Y así, la historia de Ricardo y Sofía se convirtió en una leyenda en el pequeño pueblo. Una historia de amor, traición y superación. Una historia que recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Que el perdón es posible. Y que el amor, al final, siempre triunfa.